Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Bueno, quiero llevarles una palabra de reflexión para que podamos trabajar juntos en este grupo pequeño de lo que llamamos una fe contagiosa. Doy gracias a Dios por tener este privilegio de poder estar hablándote. La verdad es que he hecho un video en la parte del fondo de nuestra casa, allí todo campo, pero bueno, había mucho viento, había mucho ruido y los iba a volver locos. Así que bueno, me vine aquí al frente. Estamos en una fe contagiosa y quiero hablarte desde mi corazón y que nos preguntemos por qué hacemos todo esto, ¿no? ¿Por qué hacemos una precampaña? ¿Por qué hablamos de fe contagiosa? Y bueno, sencillamente porque necesitamos resolver este tema. Necesitamos resolver en nuestras vidas quiénes somos. En la antigüedad a la iglesia de Jesús se la conocía, por ejemplo, como cristianos, gente que se parecía a Cristo, pero más relacionado con lo que hoy estamos hablando de comunicar la fe. Por ejemplo, se conocía a los cristianos como el movimiento de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Un movimiento, un grupo de gente que iba por todos lados hablando de Jesús. A eso apunta cuando se les decía el movimiento de Jesús. Pero también se les decía los del camino. ¿Por qué? Porque lugar a donde fueras, a donde estuvieras, ibas a encontrar a gente hablándote de Jesús. Hoy por hoy, en esta época de la historia, la iglesia suele estar muy encerrada en sí mismo, encerrada en servicios, encerrada en cosas muy lindas, pero sin cumplir el propósito de llevar la gran comisión. Hace unos siglos atrás, un predicador, un tal Moody, dijo allí en Inglaterra, no me acuerdo si fue Gales o Escocia, pero él dijo: nadie debería tener el privilegio de escuchar 2 veces el mismo sermón. Claro, eran otros tiempos, ¿no? La gente conocía a Jesús, rápidamente crecía en el conocimiento del Señor y ahí nomás mandaban a la gente a otros lugares, a otros pueblos, a otros continentes a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Nosotros estamos en otra etapa, el Evangelio ya nos llegó hasta aquí, al final de la tierra, y parece como que estamos más relajados. Y quizá el problema que tenemos que resolver es volver a ser esa iglesia, el movimiento de Jesús, la iglesia del camino. Porque la verdad es que somos el movimiento de Jesús. ¿Qué haces sentado en tu living todos los días viendo predicaciones a ver qué te dicen de novedoso? Tendríamos que ser la iglesia de Jesús, tendríamos que ser el movimiento de Jesús. La verdad es que para esta noche he pensado en Lucas 15, una palabra que ya di en la campaña pasada. Tengo una visita de loritos aquí haciéndome el audio para este momento. Te decía, pensaba en Lucas 15, ¿no? Lucas 15 en el versículo 1 y 2 empieza diciendo que Jesús estaba donde estaba y venían los pecadores y los de mala fama, así dice mi versión. Venían los pecadores y los de mala fama porque querían oír hablar de Jesús, querían oírlo a Jesús. ¿Sabes? La gente quiere a Dios, quiere realmente buscar soluciones en Dios, pero a veces se encuentra que la iglesia es otra cosa. A veces solamente brindamos ayuda, solamente brindamos algún tipo de contención, o lo que es peor, solamente decimos lo que la gente quiere escuchar. Pero la verdad es que cuando Jesús se aparece en escena, la gente quiere eso. Cuando el poder de Dios, el poder de Cristo, cuando la persona de Cristo invade nuestras vidas, invade nuestro caminar y lo que somos y lo que reflejamos, la gente se acerca. No hay que hacer tantas cosas de mercadotecnia ni de publicidad para que la gente se acerque. La gente quiere saber de Jesús. ¿Sabes qué? Pensaba en Lucas 15, 1 y 2 cuando decía esto, ¿no? Cuando dice que se acercaba gente a escucharlo. También estaban los fariseos, los que criticaban, los que decían, ¿pero qué está haciendo este hombre? Y bueno, ahí están ellos, ¿no? Pero sin embargo Jesús miraba otra cosa. Y yo me pregunto si estamos mirando lo que Jesús está mirando, si estamos mirando los campos, si estamos mirando realmente como Cristo está mirando. Qué triste sería que Jesucristo viniera hoy y nos preguntara, ¿qué hiciste? Y no tuviéramos respuestas para eso. Tenemos que cumplir la gran comisión, amigos. Tenemos que decirle a mucha gente más que en Jesús hay esperanza. Lucas 15 nos sigue contando 3 historias. Jesús
cuando escuchó que hay gente que decía, mirá lo que está haciendo este tipo, ¿cómo va a hablar con esa gente? Primero habló de la oveja perdida. Él les decía, había un hombre que tenía 100 ovejas y se le perdió una. Y dejando las otras 99 en el aprisco, fue por los montes, fue por los valles, hasta que la encontró, la sanó, la cargó sobre sus hombros y la trajo al redil. ¿Sabes? La oveja tiene una característica, es un animal sin sentido de la orientación, se pierde fácilmente y por lo menos se da cuenta que está perdida y empieza a balar, se dice, ¿sí? Bueno, empieza a clamar. Y hay mucha gente así, hay mucha gente que se ha desorientado en la vida, que quiere pero no sabe cómo salir adelante. Pero Jesús también habló de la moneda perdida. Jesús dijo, una mujer tenía 10 monedas de plata, no eran ni de oro ni tampoco eran de madera, eran de plata, tenían su valor. Y perdió una de ellas, dice el versículo 8. Perdió una de ellas y agarró y empezó a barrer su casa, empezó a limpiar, a ordenar todo hasta que la encontró. Y cuando la encontró, les dijo a sus amigas, a sus amigos, encontré la moneda que se me había perdido. Después Jesús cuenta otra historia, la del hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos, el menor se va de su casa habiendo pedido la herencia, malgasta todo y cuando ya perdió todo dice, voy a volver a la casa de mi padre. Y tiene ahí un juicio de valores diciendo, no, pero no me va a recibir, o mira, dice, los criados en la casa de mi padre que están mejor que yo, aunque sea me va a recibir como un empleado. Y se anima y va. Y cuando va encuentra al padre con los brazos abiertos. Simplemente quiero dejarte estas 3 historias para que podamos entender que el que contó esto fue Jesús. No fue el pastor Eduardo, fue Jesús. Si vamos a ser cristianos, si vamos a hacer el movimiento de Jesús, si vamos a ser los del camino, tendríamos que ser hoy los de las redes, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy ya no podemos andar por los caminos, ya no podemos abrazar en los templos, pero sí podemos usar nuestras redes sociales. Hay mucha gente que está desorientada, como aquella oveja. Hay mucha gente que está perdida como la moneda y no sabe que está perdida, ¿viste? La moneda no sabía ni que estaba perdida, ni sabía cómo volver al monedero. Y hay gente que sí, que está dándose cuenta que necesita volver a los brazos del Padre. Y cualquiera sea esa situación, ya no podemos ser hoy la iglesia del camino porque no nos dejan caminar por las calles. No podemos ser hoy el movimiento de Jesús porque no podemos movernos hacia los lugares donde sabemos movernos. Pero hoy podría usarte otro ejemplo. Jesús lo llama a Pedro mientras pescaba y le dijo, deja esas redes, tengo otras redes. Mírame los deditos. Tengo otras redes y te voy a hacer ahora pescador de hombres. No podemos ser la gente del camino y el movimiento de Jesús, pero podemos ser la gente de las redes. La gente que utiliza las redes para darles una palabra de esperanza a los demás. Te aseguro que de nuestra parte estamos tratando de hacer lo mejor posible, lo mejor, lo más presentable que podamos. Estamos tomándonos el predicar la palabra con toda seriedad, con toda profundidad, con toda sencillez también. Y creemos que el mensaje que tenemos para dar es bueno porque es el mensaje de salvación de Jesús. Pero te necesitamos. Necesitamos que vos con tu grupo pequeño se pongan de acuerdo para ser la gente de las redes, ya no el movimiento ni la gente del camino, pero sí la gente de las redes, la gente que puede utilizar los medios que hoy Dios nos da para que muchos sepan que en Él hay esperanza. Un día nos vamos a presentar delante del Señor y se nos va a preguntar qué hicimos con nuestro caminar, qué hicimos con el movimiento en el que nos puso, y hoy nos va a preguntar con lo actual, qué hicimos con nuestras redes. Quiero animarte en el nombre del Señor. No hay otro motivo más que más gente conozca a Jesús, el de pedirte, el de animarte que uses tus redes sociales junto con tu grupo pequeño para que 1000 personas, por lo menos 1000, que es muy poco, 1000 personas este fin de semana conozcan o escuchen una palabra. Hacé tu esfuerzo, poné lo mejor de vos, por favor. Poné esa desesperación como cuando estabas mal y recurriste a Jesús. Poné ese compromiso como cuando te diste cuenta que la bendición de Dios era lo que necesitabas. Poné lo mejor de vos en el nombre de aquellos que se están perdiendo.
Hoy, este fin de semana, podés hacer muchas cosas. Podés entretenerte, podés jugar, podés poner inclusive a ver un montón de programas, hasta cristianos, que te divierten sentado en el living de tu casa viendo predicaciones profundas o showman entreteniéndote. Pero ¿por qué no pararte en la puerta del infierno y tener un ministerio mucho más importante que ese? Mucho más importante que el mío, tu ministerio. Pararte en la puerta del infierno, así como te lo digo, pararte en la puerta del infierno, poner la mano y decir, hey, nadie más se pierde cerca mío. Quizá en este fin de semana pueda hacer la diferencia eterna para alguien. Ese es un ministerio muy importante. Salvar a alguien de la condenación eterna, presentarle a Jesús y darle vida eterna a Jesús es el mayor ministerio que podés conseguir. Así que quiero animarte a usar tus redes para que juntos tengamos una fe contagiosa, una fe que otros quieren tener, que seamos el movimiento de Jesús, que seamos la gente del camino, que seamos la gente de las redes, que seamos pescadores de hombres.